Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 4. Clase 76. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 6. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y detrás. Un mar de vidrio. En este caso, Juan utiliza el mar como referencia para representar la inmensidad del vidrio que había delante del trono. En otras ocasiones, la Escritura usa el mar para identificar a todos los habitantes del mundo que no tienen relación con Dios y también como símbolo del gran engaño que las tinieblas están preparando para separar a los hombres de la presencia del Padre Celestial. Mateo capítulo 4, versículo 19. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. En consecuencia, Jesús le dijo al apóstol Pedro que lo convertiría en pescador de hombres, para que, con el Evangelio, los pescara y los rescatara, ya que solo muriendo a los engaños del enemigo, los hombres pueden hallar la nueva vida que les ofrece el reino de Dios. Cuando dice semejante al cristal, se refiere a que se lo asocia con claridad y brillo, debido a la adición de plomo u otros componentes que le confieren mejores propiedades ópticas, por lo que la visibilidad es de mayor calidad. En las cámaras de alta gama y lentes profesionales es común encontrar lentes fabricados con cristales especiales, como la fluorita, o cristales de baja dispersión que ayudan a corregir aberraciones cromáticas y a mejorar la calidad de la imagen. Por lo tanto, a través de este mar de vidrio semejante al cristal, se puede apreciar absolutamente todo lo que sucede en el mundo con suma precisión y detalle. A través de él se puede ver todo lo que acontece con cada espíritu humano. Salmos capítulo 11, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Revelación del rey David. El rey David era un ungido que por su comunión con Dios podía recibir grandes revelaciones. Lo que escribe en este salmo confirma la función del mar de vidrio que hay delante del trono: controlar con precisión el comportamiento de cada ser humano respecto al cumplimiento de los mandamientos y a la realización de la voluntad de Dios. Porque la palabra aclara que Jehová está en su santo templo, para que sus hijos sepan cómo deben comportarse en todo lugar. Deben ser santos, porque en el templo solo se enseña a vivir con la santidad de Dios. También dice que Jehová tiene su trono en el cielo, con el propósito de que se entienda que el trono es para gobernar y tomar decisiones sobre la vida de las personas que están debajo de su reinado. Y está en el cielo para que se comprenda que su trono está por encima de cualquier otro trono. En consecuencia, es al rey David a quien se le permite tener esta revelación, para que cuando se siente en su trono, tenga siempre presente que también va a tener que rendir cuentas al que está sentado en el trono de los tronos. Los párpados. ¿Por qué la palabra destaca que sus párpados examinan la tierra? Porque la función de los párpados es fundamental a la hora de supervisar y, junto con la mirada de los ojos, le transmiten al cuerpo sensaciones. Por eso, son imprescindibles en los momentos en los que se necesita llorar. Sin los párpados y sin su movimiento, no puede haber película lagrimal, que es una fina capa de lágrimas que debe recubrir la superficie del ojo. La lágrima está compuesta principalmente por agua, aunque también contiene una pequeña cantidad de lípidos y proteínas que son esenciales para mantener su estructura. Esta película lagrimal no es permanente. Tarde o temprano se rompe y aparecen zonas de sequedad en la superficie. Al parpadear, se repone la película lagrimal al repartir nuevamente la lágrima de forma homogénea por toda la superficie. Además, el movimiento de parpadeo es fundamental para que la lágrima se mueva hacia los puntos lagrimales, que son el desagüe del ojo por donde sale la lágrima de la superficie ocular. Por lo tanto, contribuye a mantener la lágrima limpia.
La explicación de por qué el Señor dice que sus párpados examinan la tierra es que en su examen de todos los hombres, algunos lo hacen llorar de sufrimiento y otros lo hacen reír de alegría. Por eso hace tanto hincapié en los párpados que examinan a los hijos de los hombres. 4 seres vivientes. Luego continúa diciendo que junto al trono y alrededor de éste hay 4 seres vivientes. El 4 es un número que también se identifica con la plenitud, es decir, con algo que está completo. Por lo tanto, estos 4 seres vivientes manifiestan en su conjunto el control que tiene el Creador de todo lo que acontece en torno a su personalidad y a sus gobiernos divinos. Estos seres están directamente relacionados con el Espíritu Santo de Dios, por eso son portadores de vida en oposición a los que no tienen comunión con Él, que son portadores de muerte. Los 4 seres vivientes rodean el trono y se puede pensar que están en 4 puntos equidistantes unos de otros. De modo que, desde cualquier ángulo en el que se vea el trono, uno de estos seres vivientes ocupará siempre una posición central. Es probable que, a través de los 4 seres vivientes, el que está sentado en el trono, que no es identificable por obrar a través de sus 2 esencias, la del bien y la del mal, utilice a estos seres como referentes para transmitir la imagen con la que le gustaría que lo vieran, ya que cada uno de ellos representa una parte de la personalidad del Señor Jesús, el Hijo amado de Dios Padre. Ezequiel, capítulo 10, versículos 20 y 21. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. El profeta Ezequiel también tuvo la experiencia de verlos y los llama querubines. Son seres que solo pueden ser vistos por quienes son elevados a una dimensión superior, es decir, a un estado en el que el cielo se abre especialmente para ellos. Son seres celestiales con un rango espiritual muy elevado, asignados para proteger y custodiar lo más importante de Dios, como el árbol de la vida y el arca del pacto. Están llenos de vida, son vigilantes e inteligentes, están llenos de ojos por delante y detrás, y son como una representación de la mirada del Todopoderoso. Su imagen ayuda a entender que la función principal de estos 4 seres es mirar constantemente todo lo que acontece en el mundo a través del mar de vidrio en los 4 puntos cardinales, oriente, norte, sur y occidente. Son la representación angelical de la mirada del que está sentado en el trono y perciben constantemente todo lo que sucede con los espíritus de los seres humanos. Los 4 seres vivientes cumplen esa función alrededor del trono mientras se produce la redimición del Todopoderoso, verifican permanentemente las obras que realizan los hombres en favor de que Dios culmine con su manifestación angelical y definitivamente pueda tomar nuevamente el control en su posición de Padre de la creación. Ellos verifican el esfuerzo y contabilizan con palabras de júbilo las obras que hacen sus hijos en la tierra para glorificarlo conforme a la personalidad de Jesucristo y a los 4 gobiernos que complementan su reinado. Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada victoria espiritual de un hijo de Dios es un triunfo sobre el proceder de los ángeles malvados liderados por Lucifer, ya que las batallas espirituales no son entre seres humanos, sino contra los ángeles que se rebelaron contra su reinado universal. El apóstol Pablo, que era un visionario espiritual, reveló que la lucha no es entre sangre y carne,
No se trata de un conflicto entre hombres, sino contra seres angelicales malvados, bien organizados para confundir y engañar a la creación humana de Dios y que pierdan la salvación por la ignorancia. Los hombres solamente son instrumento de uno u otro reino. En consecuencia, los creyentes que no tienen esta revelación espiritual nunca podrán glorificar con sus vidas a Dios, porque serán engañados e identificarán la batalla contra otros seres humanos y de esa manera permanecerán con disputas y ofensas sin solución. Los 4 seres vivientes certifican las victorias de los hijos de Dios, que supieron identificar que los enemigos a vencer son los ángeles malvados, y lo demuestran soportando todo maltrato y agresión que le ocasionan los hombres que no han entendido que el objetivo de la venida del Mesías es que vuelvan a ser nuevamente uno con el único Dios que les sustenta la existencia, algo que los ángeles rebeldes detestan y en consecuencia hacen todo lo posible para separarlos del Señor, porque todos ellos, liderados por Lucifer, no quería ocupar el lugar de servidores de los herederos de la salvación. Sin embargo, es el trabajo que mejor hacen para que el que está sentado en el trono pueda identificar a los hombres que verdaderamente lo aman. Esta era la segunda vez que Lucifer con sus ángeles caídos quisieron separar a la creación humana de Dios para que no los pudiera convertir en sus hijos. Y estos 4 seres vivientes exaltan al Dios Santo y Todopoderoso cuando sus hijos vencen la obra de los ángeles enemigos. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Personalidad y gobierno. Cada uno de estos 4 seres vivientes representa una particularidad de la personalidad del Hijo de Dios y también a uno de los 4 gobiernos que determinan el reino de los cielos. Por lo tanto, manifiestan la presencia de la luz. Pero así como tenemos a estos 4 seres vivientes que manifiestan la personalidad de Dios y sus gobiernos, también, en oposición, están los 4 seres de la muerte que identifican el reino de las tinieblas, cuyo reinado está dirigido por Lucifer, el querubín que provocó la rebelión contra su creador. En consecuencia, los 4 seres de la muerte son representativos de la personalidad de Lucifer, que identifica a la esencia mala de Dios, y de los 4 gobiernos que complementan el reino de las tinieblas, opuestos completamente al reino de la luz. Las particularidades de la personalidad del Hijo de Dios y del funcionamiento de cada uno de sus 4 gobiernos están representados en la redacción de los 4 evangelios. Cada evangelista, según la perspectiva que Dios les permitió tener, escribió una parte de la biografía de Jesús. Y los libros están ordenados en la Biblia de la misma manera que los 4 seres vivientes aparecen en el libro del Apocalipsis. Mateo lo veía como rey, Marcos como siervo, Lucas como hombre perfecto y Juan como hijo de Dios. El primer ser viviente es el semejante a un león e identifica al Señor Jesús como rey. Representa el gobierno religioso del reino de los cielos. Se redacta su enseñanza en el libro de Mateo y la serpiente es el ser de la muerte que se le opone. El segundo ser viviente es el semejante a un becerro e identifica al Señor Jesús como siervo, representa el gobierno militar del reino de los cielos. Se describe su enseñanza en el Evangelio de Marcos, y el diablo es el ser de la muerte que se le opone. En tercer lugar, está el ser viviente, que tiene rostro como de hombre, e identifica al Señor como el hombre perfecto, representa el gobierno económico y corporal del reino de Dios. Su enseñanza está en el libro de Lucas, y Satanás, el ser de la muerte que se le opone. En cuarto lugar, está el ser viviente, semejante a un águila, volando, e identifica a Jesús como el Hijo de Dios. Este representa al gobierno político del reino de los cielos. Fue redactado por el apóstol Juan y el dragón. Es el ser de la muerte que se le opone.
Estos 4 seres vivientes se irán manifestando en el mismo orden en que se identifican en este versículo. Primero, el semejante al león. Segundo, el semejante al becerro. Tercero, el que tiene rostro como de hombre. Y cuarto y último, el semejante a un águila volando.